Es la quinta o sexta vez que estoy en Ecuador, pero es la cuarta vez que tengo el privilegio de estar aquí en esta congregación. Bueno, estamos considerando durante esta conferencia el tema de la persona y obra del Señor Jesucristo a favor de sus redimidos, su iglesia. Y esta tarde quisiera que enfocáramos nuestra atención en lo que el apóstol Pablo enseña acerca del tema, específicamente tomando el capítulo 2 de Efesios. Vamos a comenzar. Les invito a abrir sus Biblias a la epístola de Pablo a los Efesios en esta tarde. Es precioso realmente examinar, estudiar lo que Dios dice en su palabra. La Biblia es el registro de la actividad de Dios. Dios obrando y llevando a cabo su gran obra, su gran y glorioso plan de redención. Y la Biblia es el registro de lo que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Por eso la consultamos, por eso la examinamos, por eso la estudiamos. Esta es la palabra de Dios. En ese propósito Dios ha incorporado a cada uno de aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos enseña Pablo en esta epístola, para salvación. Y la epístola de Pablo a los Efesios es la revelación de lo que Dios ha hecho en la salvación de sus santos. El versículo 1 del capítulo 1 comienza: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos. Obviamente en el entendimiento de lo que el Nuevo Testamento nos dice, los santos son los redimidos, los hijos de Dios, aquellos que pertenecen a Él, o sea, la iglesia. Y Él se dirige a los santos aquí en Éfeso, que están en Éfeso, y por aplicación se dirige a los santos que estamos aquí reunidos hoy en Guayaquil. Esta enseñanza es para todos los santos a través de la historia, a través de cada época, y hoy nos encontramos aquí consultando, observando, examinando lo que Dios tiene que decirnos hoy a nosotros. En el capítulo 1, versículos del 1 al 14, nos va a enseñar el apóstol Pablo lo que Dios ha hecho por aquellos que le pertenecen, y lo que claramente observamos es esto: que la salvación es obra exclusiva de Dios sin ninguna participación humana. Esta es la actividad de Dios. La iglesia es el resultado de lo que Dios ha hecho. No es algo que nosotros hicimos. No tiene nada que ver con nuestra actividad humana, como veremos. La obra de Dios en la salvación se resume aquí en el capítulo 1, versículo 3, donde Pablo comienza su carta expresando lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y noten que todo en la salvación es por virtud de estar en Cristo, es por medio de Cristo. No existe salvación, no existe iglesia fuera de Cristo. Dios no se relaciona con nosotros sino por medio de Cristo. Nadie puede venir directamente a Dios y conocer a Dios sino por medio de Cristo Jesús. Él mismo nos dice: nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de conocer a Dios y venir a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. En este capítulo 1, versículos del 1 al 14, Pablo menciona la palabra Cristo o Él, o referencia a Cristo, 15 veces. En Cristo tenemos redención. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hay gente que dice que cree en Dios. Ustedes sin duda los han conocido. Ora a Dios. Piensan que Dios los bendice. Pero según lo que vemos acá en este pasaje, nadie puede relacionarse con Dios fuera de Jesucristo. Si Cristo no es el centro de nuestra fe, entonces no tenemos derecho de ser llamados cristianos. Cristo, en Él nos escogió, dice el pasaje. Cristo nos redimió con su sangre, el versículo 7. El Espíritu Santo nos selló, versículos 13 y 14 de este primer capítulo, para la
para el día de la redención, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. La obra de salvación es la obra del Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y porque la obra de salvación es sola y exclusivamente de Dios, Él es el que se lleva toda la gloria. Dios jamás va a compartir su gloria con nadie. La salvación no es parte de Dios y parte de nuestra. No es 98% de Dios y 2% nuestra. La salvación es de Dios. Por eso 3 veces Pablo menciona aquí en este capítulo, el versículo 6, por ejemplo, para gloria, versículo 6 dice, para la alabanza de su gloria. Versículo 12, para la alabanza de su gloria, al final. Versículo 14, para alabanza de su gloria. La gloria se la lleva Dios, porque Él es el único que actúa en la salvación. El libro de Pablo, o la epístola de Pablo a los Efesios es un tratado sobre la iglesia, aquellos que pertenecen a Dios. Es la obra de Dios. Es una obra soberana, es una obra majestuosa, es incomparable, es gloriosa. Nos cuesta realmente entender todo lo que esta salvación implica y significa para nosotros. Necesitamos luz espiritual, necesitamos discernimiento para entender esto, y solo Dios puede darnos el poder y la habilidad de entender por medio de su Espíritu de todo lo que Él ha hecho al salvarnos. Por eso Pablo en este primer capítulo inclina su cabeza y ora por estos creyentes. Y dice el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Aquí Pablo se dirige a creyentes en Cristo, los santos. El Espíritu Santo está en ellos, ya han sido sellados por el Espíritu Santo. Y sin embargo, Pablo ora para que ese Espíritu de Dios les dé discernimiento, ilumine los ojos de sus corazones para poder entender. Eso es lo que Pablo está haciendo en los versículos del 15 al 20. Ora por estos creyentes en Éfeso, para que ellos entiendan las verdades que para la mente humana son incomprensibles sin la asistencia del Espíritu Santo. Es una lección para nosotros, que siempre estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios, necesitamos orar que Él, por su Espíritu, nos dé entendimiento. No sé cuántos de ustedes lo hicieron antes de venir a esta conferencia. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. El Espíritu Santo está en nosotros, nos ha sellado, pertenecemos a Él, pero el discernimiento no es automático. El Espíritu Santo tiene que iluminar nuestros ojos espirituales para poder ver todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Y eso es justamente lo que Pablo está haciendo aquí. Debemos orar antes de leer, debemos orar antes de meditar la palabra, antes de venir a la iglesia, antes de escuchar su palabra. Orar para que los que enseñen tengan sabiduría y para aquellos que reciban la palabra la entiendan. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. O sea, podemos hacer muchas cosas por Dios y en nombre de Dios, pero a menos que Él bendiga eso con su presencia, por su Espíritu, en vano lo hacemos. Cuando llegamos al capítulo 2 de esta epístola, Pablo enseña cómo es que Dios nos salvó y de qué condición nos rescató. Versículos del 1 al 3 del capítulo 2 dice: a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, judíos, gentiles, cada uno de nosotros, en otro tiempo vivíamos, noten esto, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es una descripción del hombre natural en su condición antes de que Dios intervenga en su vida.
La condición es una de muerte espiritual. Absoluta incapacidad espiritual. Sin Dios y sin esperanza, dice el capítulo 2, versículo 12. Fíjense conmigo lo que Pablo describe ahí en Romanos 8, los versículos del 5 al 8. Otra manera de describir la condición del hombre sin Dios, antes de que Dios intervenga en su vida. Dice así, Romanos 8, 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta es una comparación entre un creyente y un no creyente. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Esa es una persona que no ha nacido de nuevo. Esa es su condición, muerte espiritual. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. Definitivamente esa es una descripción de una persona, un hombre en su condición natural, que vive según la carne. Y acá en este capítulo 2 de Efesios, volvamos a nuestro pasaje, Pablo nos dice en primer lugar que está muerto en su espíritu. También nos dice el versículo 2 que seguía la corriente de este mundo y el que controla este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es otra descripción del diablo, y bajo la ira de Dios. Primera de Juan 5, 19 nos dice que todo el mundo yace bajo el control del maligno. Y hablaremos un poquito más de eso. Por eso estamos como estamos. Por eso el mundo está como está. Por eso la situación presente, económica, social, política en el mundo, en este país, en Estados Unidos, donde sea, está como está. Porque el mundo está bajo el control del maligno. Y nos dice Pablo que todo el mundo, todos nosotros estábamos bajo el control del maligno, bajo el control del príncipe de la potestad del aire, como él lo menciona acá, cada uno de nosotros antes de conocer a Dios por medio de su Hijo. Y no solo eso, sino que ahora el hombre natural está bajo la ira de Dios. Esta es la condición en la cual cada uno de nosotros nos encontrábamos antes de nuestra salvación. Estábamos muertos en nuestro espíritu. Aunque vivíamos físicamente, éramos muertos caminantes. Muertos caminantes, the walking dead, como dicen en inglés. Éramos absolutamente insensibles a las cosas de Dios. Capítulo 4 de esta misma epístola nos dice Pablo que estábamos excluidos de la vida de Dios. Capítulo 4, versículo 18. Sin Dios en el mundo. Capítulo 2, versículo 12. Vivíamos para satisfacer los deseos egoístas de la carne, nos deleitábamos en lujurias, en iniquidad. No nos importaba Dios y corríamos en dirección opuesta a las cosas de Dios. Por eso Pablo describe esta condición en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Esa era nuestra situación, esa condición de toda persona que no conoce a Dios, no busca a Dios. Algunas personas piensan que hay personas más religiosas que otras, mejores que otras, pero la Biblia nos enseña que todo ser humano, a menos que el Espíritu de Dios intervenga en su vida, está muerto, espiritualmente muerto. Puede hacer la pantomima, puede ser el esfuerzo religioso de pensar de que se dirige a Dios, pero no conoce a Dios. Y tú y yo nos encontramos en esa condición. Muertos. No enfermos, no débiles, sino muertos. Esta es una condición final. Una persona muerta es incapaz de hacer absolutamente nada. Estábamos muertos espiritualmente, muertos. No podíamos responder a menos que Dios hiciera algo al respecto. Y Él lo hizo. Por eso el versículo 4 comienza diciendo Pablo, pero Dios. Ahí comienza el gran contraste, pero Dios. Y lo que sigue en esencia es el Evangelio. Este es un mensaje inesperado. Y Dios es quien hizo todo esto cuando nos encontrábamos en una condición de absoluta
incapacidad de resolver nuestro problema. Muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede venir a Dios, experimentar salvación y tener vida espiritual a menos que Dios intervenga y Dios nos regenere. Y eso es lo que Dios hizo. Y aquí el apóstol nos enseña esta increíble doctrina. Este es el verdadero cristianismo, lo que Pablo nos enseña aquí. Nada menos que esto. Esto es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios hizo a nosotros y por nosotros. Ser cristiano no es algo que tú o yo hacemos. No es que un día decidimos seguir a Cristo. Decidimos ser cristianos. Por supuesto, incluye una decisión personal, pero eso no es lo que primordialmente es cristianismo. La gente decide hacer muchas cosas. Decidimos hacer muchas cosas. Muchos deciden ser religiosos, deciden tomar una resolución cada año, deciden mejorar su conducta, deciden ser más disciplinados en su dieta, deciden hacer esto o lo otro, dejar de hacer ciertas cosas, pero las decisiones por sí mismas no convierten a nadie en cristianos. No es nuestra decisión. La esencia del cristianismo es lo que tenemos aquí en los versículos del 4 en adelante hasta el 10, comenzando aquí y hasta el versículo 7, tenemos una de las doctrinas más gloriosas de la fe cristiana. Esta es la enseñanza de la Escritura en cuanto a nuestra unión con Cristo. Ser cristiano, haber sido salvado quiere decir estar unido a Cristo en su muerte, su resurrección y su exaltación en los lugares celestiales. Esto es poder de Dios. Y solo el poder de Dios puede lograr eso, dar vida a los que están espiritualmente muertos. Por eso Pablo ora, Señor, abre su entendimiento, ayúdales a entender lo que tú has hecho en sus vidas y procede a instruirnos. Esto es lo que nos hace cristianos. Y esto incluye toda nuestra vida cristiana desde su comienzo hasta que pasemos a gloria. Lo leemos, los versículos del 5 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es ser cristiano. Esta es la posición del cristiano ahora. ¿Qué es ser cristiano? Es lo opuesto a la condición que se nos describe en los versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3, muertos, espiritualmente muertos en delitos y pecados. Versículos del 4 en adelante, Dios hace algo al respecto. Ser cristiano es haber pasado de muerte espiritual y sus consecuencias a tener vida. Esto es ser cristiano. No existe bendición más gloriosa y libertadora para el cristiano que entender la verdad que estos versículos nos enseñan. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice Pablo, nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición espiritual, Pablo ya nos enseñó el capítulo 1, versículo 3, es por virtud de estar en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entre paréntesis, esto es algo que es verdad para todo cristiano sin excepción. Esta no es una promesa a cristianos piadosos nada más o cristianos más maduros. Esta es una promesa a todo hijo de Dios. Todo cristiano está en Cristo Jesús. Está unido a Él. Y noten que Pablo dice que lo que literal y físicamente ha sucedido con Cristo, murió, resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre, ha sucedido con nosotros espiritualmente.
nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y cada uno de estos verbos es un tiempo pasado, es un aoristo en griego. Tiempo pasado, ya ha sucedido. Esto es un hecho, no es una promesa futura. No es que va a suceder, no es una profecía, sino que ha sucedido con nosotros. Hoy, ahora y en este momento, todo cristiano está en Cristo Jesús por estar unido a Él. Repito, ser cristiano es estar en Cristo. Qué importante y vital para nuestra salud espiritual es entender y abrazar esta doctrina acerca de nuestra salvación. Lo que Dios hizo al sacarnos de nuestra condición de condenación eterna y muerte espiritual en la que nos encontrábamos y colocarnos en donde ahora estamos, en Cristo Jesús, en Cristo. Por eso es que Pablo ora y pide que Dios le dé a estos creyentes por su espíritu sabiduría y revelación. Que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, dice. Pablo quiere que estos creyentes y que nosotros, por aplicación, nosotros creyentes, entendamos esta realidad espiritual ahora. Lo que Dios hizo resucitando a su Hijo, literal y físicamente, Dios, por ese mismo poder ya hecho en nuestra vida, de cada cristiano espiritualmente, Dios ya lo hizo. ¿Y por qué Dios hizo esto? La posición del cristiano es lo opuesto de la posición del hombre sin Dios. Recuerden, este hombre estaba muerto, seguía la corriente de este mundo, es súbdito del diablo y su control y está bajo la ira de Dios. El cristiano, en completo contraste a esa condición, está vivo en Cristo, resucitado con Cristo y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Este es un hecho, es una realidad espiritual, es objetiva, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. A veces nos sentimos tal vez que estamos más cerca de Cristo o menos cerca de Cristo, nos sentimos que Dios está operando en nosotros, otras veces nos sentimos distantes de Dios o nos sentimos por nuestros sentimientos y la debilidad de nuestra carne que Dios está lejos. Eso no cambia absolutamente nada nuestra realidad espiritual. Estamos en Cristo, Dios lo hizo. Nos dio vida con Él, fuimos resucitados con Él y estamos sentados con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pablo continuamente subraya esta doctrina en sus epístolas. Noten, 164 veces Pablo en sus epístolas usa esta expresión, en Cristo o con Cristo o en Él o en Cristo Jesús o algo equivalente. Es imposible ser cristiano a menos que estemos en Cristo. Qué preciosa verdad es eso para nosotros. Bendita doctrina, es una enseñanza que encontramos a través del Nuevo Testamento. Si el diablo nos ataca, nos va a atacar justamente en nuestra posición como hijos de Dios. Va a tratar de causar dudas en nosotros para hacernos pensar que a lo mejor tal vez no estamos en Cristo. Es ahí donde el enemigo ataca sobre todas las cosas. Nuestra posición en Cristo, nuestra relación con el Padre. Estamos en Cristo para siempre. Nuestra posición en Cristo no tiene nada que ver con nuestra conducta diaria, con nuestras obras. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que Dios nos va a aceptar más si nos acercamos a Él y previamente hemos hecho buenas obras o nos hemos portado bien, usando un coloquio más propio. Y porque nos hemos portado bien podemos ahora acercarnos al Padre por medio de su Hijo. No, nos podemos acercar a Él siempre, siempre, porque estamos en Cristo. Dios acepta a su Hijo 100% y porque estamos en su Hijo, Él nos acepta a nosotros siempre, completamente, 100%, cada día, cada momento, cada minuto. Hay pasajes que enseñan lo mismo a través del Nuevo Testamento, varios. Romanos 5 del 12 al 21, Romanos 6 del 1 al 11, Gálatas 2:20, por ejemplo, un pasaje que conocemos bien. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un pasaje que hemos memorizado. Colosenses 1:13, porque Él
nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y otros más, Colosenses 2, del 12 al 13. ¿Cómo se usa esa verdad en el Nuevo Testamento? Cuando Pablo utiliza esa expresión en Cristo, la utiliza en dos sentidos. El primer sentido es lo que los teólogos llaman la unión federal. Esto es lo que observamos en Romanos 5, donde Pablo enseña que Adán es el representante, o cabeza federal de todos los hombres. Lo que Adán hizo afectó a la humanidad por estar unidos federalmente con él. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. En Adán todos pecaron y todos reciben las consecuencias de ese pecado por estar unidos federalmente con Adán. Esa era nuestra relación antes de Cristo, con Adán. Ahora, lo que es cierto de Adán, el primer hombre y su posteridad, también es cierto de Cristo, el segundo hombre y su pueblo. La nueva humanidad, los redimidos, todos los que han nacido de nuevo, son nuevas criaturas y poseen una nueva naturaleza y están en Cristo. Romanos 5:19, Pablo continúa diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, Cristo es nuestro representante y cabeza de la iglesia. Lo que Él hizo y las consecuencias de lo que Él hizo nos afectan como iglesia por estar unidos a Él. Estamos unidos a Él como cabeza de esta nueva humanidad, los redimidos, o sea, la iglesia. Pero existe otro sentido en cuanto a la unión del creyente con Cristo, y este es el sentido que llamamos la unión mística o espiritual con Cristo. De esta unión espiritual de Cristo con el creyente nos habla Juan capítulo 15 del Evangelio, donde tenemos la descripción de Cristo como la vid y los que son de Cristo como los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La unión entre la vid y los pámpanos es una unión vital, es una unión orgánica, no pueden ser separados. En este libro de Efesios, en esta epístola de Pablo a los Efesios, Pablo está hablando de esta unión orgánica entre Cristo y los miembros de la iglesia. En el capítulo 1, versículos 22 y 23, él ya nos dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y otra vez en el capítulo 4, versículos 15 al 16, Pablo habla de esta unión entre los miembros de la iglesia y la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Piensen en esa analogía del cuerpo humano. Cada miembro de mi cuerpo físico está unido a la cabeza en una unión vital, una unión orgánica. Así también el cuerpo de Cristo está en Cristo, la iglesia, estamos vitalmente, espiritualmente unidos con Él. La vida de Cristo está en los suyos, en su iglesia, en sus redimidos. Y de esta unión espiritual nos habla Pablo en este pasaje que estamos considerando. No estamos simplemente unidos a Cristo en una relación como nuestro representante federal, la cual es una realidad, sino que aún más estamos unidos a Él espiritual y vitalmente. Esto es cristianismo. Esto es ser cristiano. Estar unido a Cristo. No es simplemente creer en Cristo. Ser cristiano es estar unido a Cristo. Donde antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en Él, en una relación inquebrantable, una relación eterna.
Esta unión es una realidad. Pablo dice que somos nuevas criaturas en Él. Tenemos nueva vida en Él. Hemos nacido de nuevo. Dios nos dio vida con Él. Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza en Cristo. Eso es regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Es el acto, Dios por su acción creativa ha colocado en el alma del cristiano una nueva inclinación, una nueva naturaleza, una nueva disposición. Es lo que Pablo describe en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, es cierto que por afuera o físicamente un cristiano se ve como se veía antes, cuando no era cristiano. Pero lo que ha ocurrido es una transformación interna. Él, el cristiano, ahora ve todo con diferentes ojos. Discierne cosas del Espíritu que antes no podía discernir. Ahora todo es distinto. Su manera de pensar, sus actitudes, sus deseos, sus gustos, todo es nuevo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo y la vida de Cristo está en nosotros por su Espíritu. Ama lo que Dios ama, se goza en leer y meditar la Escritura, orar, estar con otros cristianos, convivir con la familia cristiana. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? Dios hizo algo. Dios hizo algo y de eso nos habla Pablo en este versículo 5 del capítulo 2. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ahí comienza nuestra salvación, en nuestra experiencia, cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. Nos hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu. Él nos regenera. Es algo secreto, es algo milagroso. Es incomprensible. Pero por primera vez el cristiano se da cuenta que algo ha sucedido. ¿Recuerdan cuando cada uno de ustedes vino al Señor? Cuando fue regenerado, algo ha sucedido. Y el creyente comienza a darse cuenta. Esa es la obra de Dios en el alma. Es una nueva creación. Dios hizo esto. En el versículo 6 dice Pablo de este capítulo 2, y con Él nos resucitó. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra unión con Cristo comienza cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo, por su Espíritu. Pero también incluye ser resucitados con Él y estar sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Debemos recordar que el apóstol Pablo está haciendo una comparación al enseñar esta doctrina de nuestra unión con Cristo, y la comparación es esta. Lo que es realidad para nosotros espiritualmente es similar a lo que sucedió con Cristo físicamente cuando Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Él literalmente murió por nuestros pecados y al tercer día de estar en la sepultura resucitó de ese lugar de estado de muerte. Y ahora Pablo está enseñando que nuestra salvación es comparable con esa realidad, comparable con lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Salió del ambiente de la muerte, de la tumba, resucitó y luego se manifestó vivo en su cuerpo glorificado. Lo que sucedió con Él literalmente y físicamente, Pablo nos está enseñando en este pasaje, sucedió con nosotros espiritualmente. Y esto sucedió con todos aquellos que son verdaderamente cristianos, aquellos que han sido regenerados. Tenemos nueva vida, hemos resucitado juntamente con Él. Estábamos espiritualmente muertos, recibimos vida y hemos sido espiritualmente ahora resucitados con Cristo. Dios nos resucitó con Cristo. Tal vez alguno está pensando, bueno, Henry, yo pensaba que la resurrección era futura. Sí, la resurrección de nuestros cuerpos es futura, pero en términos de una realidad espiritual, claramente nos enseña este pasaje que ya hemos resucitado juntamente con Cristo. No es algo futuro, es algo que ya sucedió. Estamos con Él. Donde Cristo está hoy día, a la diestra del Padre, en los cielos, intercediendo por cada uno de nosotros, ahí estamos cada uno de aquellos que Él ha redimido. Estamos con Él, en Él.
Este es el lugar donde Dios manifiesta su presencia en la gloria, en los lugares celestiales. El lugar donde hoy el Señor Jesucristo está en su cuerpo glorificado. Y donde está Cristo hoy, ahí estamos cada uno de nosotros, en Él. Otra vez repito, lo que ha sucedido con Cristo física y literalmente, ha sucedido con nosotros espiritualmente. Estamos en Cristo Jesús. Pablo ya ha enseñado esto en varios pasajes, como mencioné. Por ejemplo, en Colosenses 3, versículos del 1 al 3, Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y este es un hecho, es una realidad, es un pasado, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí sí es una referencia a la resurrección futura. Pero estamos ahí con Él. Nuestra vida, noten, está escondida con Cristo en Dios. Estamos esperando la gloria venidera que se manifestará cuando Él sea manifestado y cuando Él venga por los suyos. Y cuando Él venga, nos dice Juan, le veremos tal como Él es y seremos transformados inmediatamente cuando le veamos. Y noten cómo Pablo describe esta realidad en Filipenses 3:20 cuando dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, o sea, este cuerpo, en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Podemos comenzar a ver las realidades y riquezas que son nuestras por estar en Cristo. Podemos comenzar a pensar realmente lo que ha sucedido con nosotros, las bendiciones espirituales. Cuando Pablo dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, se está refiriendo a esto. ¿Te das cuenta lo que ha pasado contigo si eres hijo de Dios? Puedes comenzar a entender la diferencia esencial entre quién eres tú en Cristo y el hombre común del mundo que no conoce a Cristo. Tú has pasado de una condición de absoluta incapacidad y muerte espiritual, de donde no podías salir, a una posición de incomparable y gloriosa, eterna bendición espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido, Él lo hizo, Dios te ha colocado en Cristo. Otra vez, repito, no es que nosotros decidimos por Cristo. Muchos predican eso, que nosotros decidimos por Cristo. Si Dios no interviene en nuestra vida, jamás podríamos decidir por Cristo. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente muertos y un muerto no responde a ningún tipo de impulso. Un muerto está muerto, no responde, a menos que alguien le dé vida. Y en el caso nuestro, Dios nos dio vida y por eso respondimos en fe. Él te ha dado vida en Cristo, te ha resucitado con Cristo, te ha sentado con Cristo donde Él está hoy en gloria. Esa es la realidad. Eso es lo que significa ser cristiano, estar en Cristo. Y esa es la obra de Dios. Sola y exclusiva y soberana obra de Dios. Nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación, entendamos eso. Si somos salvos es porque Dios actuó, Dios intervino, Él nos dio vida, nos colocó en Cristo, nos unió a Cristo y estamos resucitados con Él en los lugares celestiales. Ahora, veamos algunas implicaciones de esta realidad para nosotros hoy. Con estas comenzamos a concluir. El hecho que estamos en Cristo Jesús con Él en gloria quiere decir que ya no estoy bajo ninguna condenación posible. Cantamos de eso hace un rato. Dice Pablo en Romanos 8:1, por tanto, no hay ahora condenación para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. No, es imposible. Si estamos en Cristo, Él ha sido exaltado a la diestra del Padre y ahí estamos espiritualmente. Es imposible que Dios nos condene. Tú y yo podemos disfrutar de la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y si eres cristiano, Dios te ve en Él, en su justicia. Él fue entregado por tus pecados, resucitado para tu justificación. Él fue hecho pecado
por nosotros, nos dice Pablo, para que nosotros seamos ahora justicia de Dios en Él. Dios nos ve en Cristo, por eso podemos, aun cuando pecamos, podemos venir al Señor y confesar nuestros pecados, sabiendo, dice 1 Juan 1:9, estando seguros de esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Él pagó por todos nuestros pecados. Otra implicación de estar en Cristo. Porque estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Romanos 6:1 nos dice Pablo, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que aún viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en vida nueva. Y en el versículo 11 de este capítulo 6, Pablo exhorta, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo y hemos sido unidos a Él en su muerte y su resurrección, ahora estamos vivos para con Dios. Antes estábamos muertos para con Dios. No nos interesaba Dios. No nos interesaban las cosas del Espíritu, pero estamos vivos en Cristo Jesús. Y Pablo nos dice en Romanos 6:14 que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Somos tentados, pero el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Otra implicación de estar en Cristo es esta. Porque el cristiano ha resucitado con Cristo y está sentado con Cristo en lugares celestiales. Esto implica que el cristiano ya no pertenece al mundo. Ya no somos del mundo. Pablo dice que antes andábamos según la corriente de este mundo, el versículo 2. Pero en Cristo Dios nos sacó de este mundo, de los valores de este mundo, que nos dominaban y controlaban, pero ya no somos de este mundo. No pertenecemos al mundo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Pertenecemos a Dios, somos de Dios. Segunda de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Cuando un hombre está en Cristo, una de las primeras cosas de las que se da cuenta es que ya no pertenece al mundo. Ya no pertenece. Si es tentado por las cosas del mundo y si tropieza por alguna atracción, se da cuenta que eso nada sirve, que eso le entristece. Ya no se deleita en las cosas del mundo. Él es consciente de que es un peregrino aquí en esta tierra y su ciudadanía está en los cielos. El creyente no ama al mundo, sino que tiene victoria sobre el mundo. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y noten, si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre ¿qué? No está en él. Esa es la gran diferencia entre un creyente y uno que no es creyente. El que no es creyente ama al mundo, se deleita en las cosas del mundo, se divierte con las cosas del mundo. Puede ser religioso, puede venir a la iglesia, pero su deleite está en el mundo. Un creyente no es así. No ama al mundo. Porque dice Juan, todo lo que está en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este mismo Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un cristiano tiene victoria sobre el mundo. La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, que no está en Cristo, es que esa persona es derrotado por el mundo. El mundo y su cultura lo dominan absolutamente. No así el cristiano. El hombre común hace y actúa como el mundo dicta y determina. Donde va Vicente va la gente, hay un dicho, ¿no? Ese es el hombre sin Cristo. Hace lo que hace el resto de la gente. Ama al mundo y sigue las cosas del mundo. El cristiano, en contraste, es un hombre que tiene victoria progresiva sobre el mundo. Él ha sido quitado
transferido del reino de las tinieblas del mundo al reino de su amado Hijo. Otra implicación de lo que significa estar en Cristo es que ya el cristiano que ha resucitado con Cristo está en lugares celestiales con Cristo. Este hombre ya no está dominado por Satanás, el maligno que controla este mundo, sino que ahora está controlado por el Señor. Ustedes recuerdan, el Señor Jesús se dirige a los judíos que no creían en Él en el capítulo 8 de Juan y les dice claramente, y esta es la gran división en el mundo, los que pertenecen a Cristo, los que son de Él y los que son del diablo. Dice Jesús, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí estábamos todos nosotros. De que o somos del Señor Jesús o somos del diablo. Y el Señor Jesús dice, de la gente que no le conoce, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ahí nos encontrábamos también nosotros. Efesios 2:2. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes seguíamos a ese príncipe, seguíamos al diablo, estábamos bajo el dominio del diablo y las tinieblas. Esa era nuestra condición. Pero hemos sido liberados de esa esclavitud. Otra vez Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La gente del mundo se encuentra bajo el poder y control del diablo. Y la función de la predicación del Evangelio, la responsabilidad de cada uno de nosotros es traer las buenas nuevas de liberación del maligno por medio del Evangelio y dar testimonio de que en Cristo hay libertad. Pablo, hablando al rey Agripa, ustedes recuerdan en Hechos 26:18, declara lo siguiente: Él había sido enviado por Cristo, dice Pablo, para predicar el Evangelio, para abrir los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Juan nos dice en su primera epístola que el mundo, todo el mundo yace bajo el control de ese maligno, ese diablo, ese Satanás, ese engañador. Todo el mundo. Sabemos, dice Juan, que somos de Dios, hablando a los creyentes, pero todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Cada vez que veo noticias de política o noticias de sociales o noticias de lo que sea, me doy más cuenta de esta realidad. El mundo está como está porque pertenece al diablo y está bajo el dominio de Satanás. Decimos, bueno, si esto cambiara o lo otro cambiara, si tuviéramos un nuevo presidente, si tuviéramos esto, lo que sea, el mundo está bajo el control del maligno y todos los seres humanos son súbditos de ese maligno, de ese diablo. Por eso estamos como estamos. En Cristo estamos fuera del control del maligno, sin embargo. Ni siquiera nos puede tocar, a menos que Dios lo permita. ¿Se acuerdan de Job? El redimido del Antiguo Testamento, Job, el hombre de Dios. El Señor le dice al diablo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondió Satanás al Señor y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Satanás nos puede tocar, pero no nos puede dominar. Satanás puede sugerir mentiras, puede rugir
amedrentarnos. Dice 1 Pedro 5, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos puede parcialmente engañar y causar cierto daño bajo el permiso y providencia de Dios, pero nunca vamos a volver a estar bajo su dominio, porque hemos sido transferidos, pertenecemos a Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice a Pedro y a los demás, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe que no falle? El diablo tiene que pedir permiso antes de tocarnos. Y Dios no va a permitir que nos destruya. No va a permitir que nos atrape de tal manera que volvamos a su dominio. Imposible. Estamos en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pertenecemos a otra esfera. Ya no somos lo que éramos. Estamos en Cristo y todo lo que Cristo es y su poder está a nuestra disposición. Otra implicación de estar en Cristo es que ya no estamos ahora bajo el control del Espíritu de Dios. Filipenses 2:12. Porque estamos en Cristo Jesús, porque tenemos vida en Él, porque estamos resucitados con Él y sentados con Él en lugares celestiales, ahora podemos en cualquier momento de nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia que pasemos, podemos acercarnos a Él y encontrar el oportuno socorro y la gracia para poder sostenernos. Dice el autor de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, gracias a Dios por eso, ¿no? Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, con una gran diferencia, pero sin pecado. Por tanto, dice el autor de Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gracias a Dios por eso, que podemos venir al trono de gracia en cualquier momento, cualquier situación y decir, Señor, estoy débil, me siento que voy a decaer, me siento que voy a caer, Señor, ayúdame. Y podemos rogar, y el Señor lo hace. Para terminar, la última implicación tal vez que pudiéramos subrayar es esta, que si tú estás en Cristo, tú tienes seguridad eterna. Seguridad eterna. Tu salvación es completa en Él. Tu vida, tu resurrección, tu ascensión en lugares celestiales es un hecho hoy, ahora, en este momento. No estás simplemente esperando algo futuro, sino que ya has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿entiendes esa realidad? ¿Estás descansando en esa verdad? Oh, que el Señor nos dé gracia de entender y vivir confiando en Él, pensando meditando en estas bendiciones que Él nos ha concedido en Cristo Jesús. Y que el Señor conceda la petición del apóstol Pablo a favor de estos creyentes, cuando Él dice, y nos concluimos con esta oración paulina, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, dice, sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo Jesús, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Qué increíble promesa y bendición tenemos como hijos de Dios. Si pudiéramos entender la 10ª parte de nuestras bendiciones en Cristo Jesús, tal vez qué diferente sería nuestra experiencia diaria, nuestra relación con Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y pedir que el Señor nos enseñe y nos bendiga. Padre Celestial, estamos conscientes que si somos hijos tuyos es porque tú obraste, fue tu obra, no fue nuestra obra en parte y el resto tuya. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. En Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias te damos por lo que es la preciosa realidad y bendición de estar en Cristo Jesús. Eso es ser cristiano.
Señor, ayúdanos a vivir conscientes de esta verdad y, Señor, en obediencia a lo que tú nos enseñas. Bendice a cada hombre aquí presente en esta tarde. Bendice a cada siervo tuyo. Tú conoces cada vida, cada situación, cada circunstancia ministerial. Señor, yo te pido que por tu Espíritu tú obres usando tu palabra en la vida de cada uno de estos hombres. Y que como resultado de haber estado aquí, enfocando nuestra atención en la obra y persona de Jesucristo, salgamos de aquí fortalecidos, animados, reconfortados. Y Señor, siendo usados por ti de una manera más eficaz en el lugar y en el ministerio donde tú nos has colocado. Señor, invocamos tu presencia, invocamos tu bendición y pedimos, Señor, que nos concedas luz a nuestro corazón, luz a los ojos espirituales, que podamos entender y discernir lo que tú nos enseñas. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús.